El Señor les bendiga, amados hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Les saludamos en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a seguir hablando y vamos a seguir compartiendo y predicando el mensaje que hemos oído desde el principio, que es el Evangelio. Y es necesario que la iglesia sea instruida y todos aquellos que han de disfrutar de este tiempo meditando la palabra bendita del Señor con nosotros. Su Biblia está al costado, hermanos. Abra su Biblia en el capítulo 4 del libro de Hechos. Vamos a darle un tiempito para que usted busque el capítulo 4 del libro de Hechos. Vamos a leer ahí la escritura, porque hemos estado hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y hablando acerca de las enseñanzas que el Señor impartía a sus discípulos y mostraba a todo el pueblo que venía a Él y cómo Él les predicaba. Y en esta noche vamos a ver el resultado de esa enseñanza en los apóstoles, cuánto habían aprendido y cuánto estaban poniendo por obra lo que el Señor les había enseñado. Así que nos vamos a leer la palabra bendita del Señor, capítulo 4 del libro de Hechos. Dice la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por este nombre están en vuestra presencia, está este hombre en vuestra presencia sano, y a su nombre sea la gloria. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, dice el Señor. Y luego, como el Espíritu de Dios nos va a decir, estaremos meditando la palabra quizás hasta el verso 31, pero le aconsejo en el amor del Señor Jesucristo que después de que compartamos la palabra, lea este capítulo 4 nuevamente en su casa, a solas con el Señor, los 31 versículos, y Dios le irá revelando las cosas que Él quiere hablar a cada uno de nosotros en esta noche. Y agradecerle a Dios por su misericordia que nos permite, como les dije anteriormente, hermanos amados, hermanas, y a todos los que van a disfrutar de este tiempo, que es de mucha bendición para todos nosotros este tiempo. Agradecemos por su misericordia al bendito nombre del Señor Jesucristo. Quiero recordar y quiero decir que en estos tiempos, que son tiempos peligrosos, que son tiempos difíciles, la palabra del Señor nos exhorta y nos alienta, nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo.
Y tenemos que predicar el Evangelio de todas maneras y de todas las formas, en todo momento. Aun cuando estemos a solas en nuestras habitaciones o estemos en cualquier lugar, debemos estar invocando el nombre bendito del Señor y también pidiéndole que Dios nos dé la bendición de poder predicar a las almas, siquiera una por una, o las cantidades que Dios ponga al frente tuyo, o en alguna conversación, sea en cualquier lugar y en cualquier momento, hermano amado, debe estar usted revestido de esa unción, de esa palabra bendita del Señor para poder comunicar buenas nuevas a las almas que están pasando momentos difíciles, como todos lo sabemos en el mundo entero, pero este es el momento propicio, este es el año, en medio de esta situación, este es el año agradable de la buena voluntad del Señor para predicar estas buenas nuevas. Porque el mensaje que hemos oído, cuando el Señor, a través del capítulo 28 del libro de Mateo, nos habla el Señor que va a encomendar esta comisión a sus discípulos. Y quiero recordarles, no quiero solamente decirlos así, quisiera que usted ponga atención y lea conmigo este capítulo 28, del versículo 18 al 20, para ver lo que el mensaje, Mateo 28, del 18 al 20, mensaje que hemos oído en el tiempo que el Señor preparaba a sus discípulos, en el tiempo que estaba caminando, en esos 3 años les estaba enviando a predicar, a anunciar el Evangelio y les estaba instruyendo. Al final, cuando Él iba a ascender a los cielos, la palabra de Dios nos manifiesta de esta manera en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el mensaje que van a recibir los apóstoles, entre los cuales se encontraba Pedro y Juan. Todos los apóstoles escucharon las instrucciones del Señor y el Señor les instruía y ellos venían para dar testimonio de las cosas que ellos estaban haciendo. Porque llega un momento en las Escrituras que nos habla a través de los Evangelios que los apóstoles se acercaron al Señor y le contaron todas las cosas que ellos habían hecho y enseñado. Y el Señor les va a decir: vengan un momento para este lado, y les va a decir que tengan un tiempo de descanso, porque estos hombres de Dios no tenían tiempo ni siquiera para comer. Estaban tan involucrados en la bendita obra del Señor que dice que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Si las Escrituras nos dicen que así era el tiempo de los apóstoles, quiere decir que estos hombres estaban realmente involucrados, completamente llenos de la presencia del Señor, y estaban obedeciéndolo completamente, todo lo que el Señor les decía. Eso que no estaban todavía bautizados con el Espíritu Santo. Estaban siendo instruidos por el Maestro, estaban siendo instruidos por el pastor de nuestras almas, por el príncipe de los pastores. Ellos estaban escuchando atentamente la instrucción y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre les he dicho, y los voy a seguir diciendo, hermanos amados, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo estoy atento a lo que el Señor Jesucristo me dice y estoy siendo instruido por el Espíritu de Dios, entonces voy a hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Cuando salga a predicar en las calles, por ejemplo, o cuando vaya a predicar en algún lugar, sea templo, sea sinagoga, sea algún lugar, sea algún local, no lo sé, o un estadio, lo que usted tenga la bendición de poder ir, y esto hablo a los predicadores, tenemos que hablar
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina y la enseñanza es para los que ya vinieron al conocimiento de la palabra. Los que están siendo instruidos, eso es para instruir a los que están siendo discipulados, para tener una ética cristiana, una conducta de cristiano, para dar testimonio a las personas, a las almas que nos han de ver. Por eso este versículo 13 del capítulo 4 que hemos leído, van a dar testimonio de que esta gente conocía que estos apóstoles habían estado con el Señor Jesucristo. Entonces, lo que los apóstoles estaban disfrutando en estos tiempos era un compañerismo. Y en el capítulo 3 nos manifiesta que Pedro y Juan, dice la palabra de Dios, subían juntos al templo a la hora novena. Esto quiere decir más o menos a las 3 de la tarde. 3:1, la de la oración. Ellos tenían esa costumbre. Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y en ese tiempo, dice la palabra de Dios, había sido traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Eso dice la palabra. Entonces, estos hombres iban al templo, predicaban juntos, oraban juntos, estaban en comunión, porque tienen un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Y esa comunión, la palabra de Dios nos manifiesta en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos viendo todo lo que esto pasa, estos hombres entrando, y este hombre, dice la Escritura aquí, cojo de nacimiento, o sea, había nacido cojo. No había tenido un accidente, había nacido cojo, con ese problema, con ese defecto. Y según la palabra en el capítulo 4, en el verso 22, la Biblia nos dice lo siguiente: ya que el hombre a quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, un hombre que padecía por más de 40 años este defecto. Les digo todo esto, hermanos amados, porque por causa de este milagro que se va a hacer, por el nombre del Señor, no por Pedro ni Juan, sino por el nombre del Señor, porque ellos solamente son instrumentos como los tenemos ustedes y nosotros. Si realmente glorificamos, exaltamos y magnificamos el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo milagro que se hace, lo hace el Señor. Que use la vida de un hombre o de una mujer no quiere decir que sea el hombre o la mujer. Es el nombre bendito del Señor Jesucristo que hace misericordia, sanando, liberando, salvando. Eso tenemos que tener bien claro los que predicamos la palabra de Dios. Y les decía al principio, de la gran comisión, dice los discípulos del Señor, toda potestad me es dada por ir. Hacer discípulos en todas las naciones. O sea, ¿cómo podemos hacer discípulos de Cristo? Predicando el Evangelio. Reitero, no vamos a ser discípulos de ningún concilio, de ninguna congregación, sino discípulos de Cristo. Para que en esa comunión los que vienen a aceptar al Señor Jesucristo puedan andar en esta perfecta unidad que vemos a Pedro y a Juan. Nosotros vamos a encontrar que este milagro causa una gran admiración en el pueblo. Y la gente estaba expectante, estaba siguiendo, mirando, viendo lo que había ocurrido. Porque este varón, Pedro, les había dicho en el capítulo 3, verso 11, que ya teniendo asidos a Pedro y a Juan, este cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Todo el pueblo venía allá. Por eso la multitud que van a convertirse en ese día son como 5.000 hombres. Viendo este hecho prodigioso, este milagro extraordinario que se hace. Vuelvo a decirles, por mano del Señor, por el nombre bendito del Señor Jesucristo. Entonces, viendo esto, Pedro, a su nombre sea la gloria. Aquí quiero enaltecer y engrandecer el bendito nombre del Señor Jesucristo, porque Él había discipulado bien a este hombre.
como todo lo hace bien el Señor. Si el Señor nos disipula, magnificaremos y glorificaremos el nombre del Señor Jesucristo. Pero si el hombre disipula a otro hombre y no lo hace el Espíritu de Dios, entonces enaltecerás al hombre que te enseñó y no a Dios. Y Dios nos libre de esa forma de vanagloria y de orgullo. Y aquí encontramos que viendo esto Pedro, respondió el pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Aquí le está diciendo: no nos miren a nosotros. Aquí está recordando el salmista: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Y Pedro les está diciendo: no nos miren a nosotros, miren al quien va a anunciar aquí en el verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. ¿De quién está dando testimonio Pedro cuando se hace este milagro y el pueblo viene a él? Del Dios Altísimo. ¿De quién daremos testimonio los discípulos de Jesucristo cuando se haga algún milagro o las multitudes vengan o venga una persona al conocimiento del Evangelio y ocurre un milagro en su vida? Tenemos que darle gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Pedro estaba bien consciente, bien instruido por el Señor. En sus pensamientos de él, en su corazón, había solamente un nombre al que tenían que glorificar. Y en el pensamiento también de Juan había este mismo sentir, que el nombre del Señor Jesucristo tenía que ser magnificado y glorificado, hermanos amados. Por eso me da tristeza cuando veo en estos tiempos a muchos predicadores que salen por las calles hablando cualquier cosa, menos glorificando el nombre del Señor. Señalando mucho lo que el mundo hace y poco glorificando al Señor. Porque no conocen las Escrituras. Debo entender que no conocen las Escrituras, por eso que no predican a un Cristo resucitado, glorificado, exaltado. Hay mucha palabra aquí, en abundancia como para poder llenar las calles con este poder, para que la gente venga al conocimiento de la palabra bendita del Señor y se arrepientan creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso nos mandó. Ese es el mensaje. Y Pedro va a dar testimonio, porque la gente va a venir, las autoridades van a venir, como leíamos en el capítulo 4. Dice que van a venir, van a comenzar a preguntarse, y todo el pueblo, dice la palabra de Dios, vinieron, y con ellos vinieron también los sacerdotes, aquí dice el capítulo 4. Hay muchas cosas que queremos decir en esta noche, pero vamos a decirlas las que el Señor nos permita hablar para instruir al pueblo y ser instruidos también nosotros. Entonces, cuando esto se suscita y los hombres comienzan a poner la mirada en los apóstoles, él en el verso 18 dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 17, 18 y 19, hermanos amados. Dice la palabra: después que da testimonio de lo que el Dios de Abraham había hecho estos milagros, dice la palabra de Dios: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, o sea, cuando entregaron al Señor para ser muerto. Versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, verso 19, ahí viene la prédica para todo el pueblo, que es esos que estaban viniendo a Pedro a escucharlo. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y aquí va a decir: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo. Y ahí comienzan a nombrar desde Moisés. Amados hermanos, Pedro, la palabra de Dios nos va a decir que Pedro y Juan eran reconocidos en el pueblo como gente que no tenía instrucción. Era gente del vulgo.
Eso lo dice la palabra bendita del Señor en el verso 13 del capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando nosotros salimos en la calle, cuando un discípulo de Cristo sale a las calles, lo que tiene que reconocer el mundo, ese mundo que no conoce del Evangelio, no conoce las buenas noticias, pero que sí sabe y ha oído de Jesucristo, tiene que reconocer que realmente nosotros somos enviados del Señor. Y que por la palabra que hablamos y por las señales que se hacen, tienen que reconocer que Cristo está en nosotros. Que el Espíritu de Dios está hablando a través de nosotros. Vamos al capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estas autoridades, los sacerdotes y con el jefe de la guardia del templo y los saduceos que no creían en la resurrección, vinieron resentidos, fastidiados de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que tiene que escuchar el pueblo. Eso es lo que tiene que escuchar el hombre, el alma de la mujer, del hombre que está en las calles. Que tiene que escuchar, como ellos dicen, que enseñan en el pueblo y anuncian que en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y si estaban enseñando que Jesús había resucitado entre los muertos, los saduceos que no creían en la resurrección estaban resentidos como los sacerdotes. Porque estos religiosos ministraban, pero no pasaba absolutamente nada en sus vidas de ellos, porque estaban fuera del reino de los cielos. La palabra de Dios nos manifiesta, amados hermanos, en el Señor, diciéndoles: si nosotros predicamos al Señor Jesucristo, lo más probable es que ocurran estas cosas que ocurrieron con los profetas, con los apóstoles, si predicamos a un Dios omnipotente, todopoderoso, en los lugares donde el Espíritu de Dios nos lleve. Si tenemos que estar un tiempo callados, callémonos, pero llenémonos de la presencia del Señor. Para que cuando hablemos con la sabiduría que dice la palabra de Dios que tenemos que tener, para que reconozcan que Dios está en nosotros. Por eso vienen las personas resentidas, las autoridades del templo, los guardias del templo, porque habían visto lo que Pedro estaba hablándoles, lo que estaban escuchando, lo que Pedro les estaba diciendo. Y quiero enfatizar en estos versículos del 24 al 26 del capítulo 3, cuando dice la palabra de Dios: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo, porque Moisés está dicho que estaba hablándoles acerca del Señor. Y todos los profetas, verso 24, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois, así le habla al pueblo, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí está lo que nosotros encontramos, estas buenas noticias que recibe Abraham. Y en algún momento nosotros habíamos hablado en unas prédicas anteriores acerca de que Abraham recibe el mensaje de las buenas nuevas cuando él va a sacrificar a su hijo, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac. En el capítulo 22 del libro de Génesis, a mí me gusta hablar por la palabra, amados hermanos. En el capítulo 22, dice la palabra de Dios en el verso 18 del libro de Génesis, dice el Señor: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham recibió la promesa porque le creyó al Señor. Y así está escrito: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecieron a mi voz. Obedeciste a mi voz.
La obediencia de estos hombres, de estos apóstoles, estaba haciendo que se glorificara y se exaltara el nombre del Señor Jesucristo. Y a todos estos hombres que habían venido, a todos estos judíos que habían venido a ver lo que había pasado con el milagro extraordinario que se hizo en la vida de este hombre, les estaba hablando acerca del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Versículo 26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese es el Evangelio. No va a señalar pecado por pecado como algunos están hablando, como que acusando afuera cuando uno va a predicar en las calles. Algunos predican de esa manera como si fuésemos jueces que manda Dios a la tierra. No es así. La palabra encierra, los misterios del Evangelio encierran palabras muy lindas que hacen que el alma se confronte, esa alma que está en pecado se confronte con una verdad, llamado Jesucristo, el Santo del Señor, en el cual se ha dado, como dice la palabra de Dios aquí en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces ellos dicen: conviertan de su maldad. Y todo el mundo sabe lo que es maldad. Todo lo que es malo, todo lo que está contrario al bien, es maldad. Todo lo que transgrede la ley y el mandamiento del Señor es maldad. Es malo, que va a condenar al alma a la muerte. Porque escrito está, hermanos, el alma que peque se muere. Y aquí vienen estos hombres resentidos de que se estuviera hablando, se estuviera manifestando todas estas cosas. Sacerdotes guardan el templo, y dice la palabra de Dios, venían saduceos también, los que no creían en la resurrección. Y les echaron a mano, dice la Biblia, les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. El precio de predicar la verdad, el precio de compartir la palabra de Dios, el precio de salir a anunciar la bendita palabra de Dios y glorificar el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret, va a traer consecuencias. De padecimientos me refiero, por causa del nombre del Señor. Vas a padecer por causa del nombre del Señor. Porque en estos tiempos proféticos, como lo habló Isaías, a lo malo se dice bueno y a lo bueno malo. Y entonces, por eso que hay un apóstol que va a ser llamado, y permítame decirles, por eso que va a haber un apóstol llamado después, porque él mismo va a decir como el más pequeño de todos. Al final lo llamó el Señor a este varón llamado Saulo de Tarso, que después se le pone como Pablo. Y en primera, quiero leerte esto, por eso digo, ya esto es la instrucción a la iglesia, no es para la calle. Y la instrucción dice lo primero, de esta manera, en el primera de Timoteo, capítulo 1, quiero leerles esta palabra, del verso 8 al 11. Primera de Timoteo, busquen su escritura, del 8 al 11. Y lo vamos a leer. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para esos que están predicando una doctrina falsa, para ellos es esta ley que los va a juzgar. Y la palabra de Dios dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Este evangelio del Dios bendito, el glorioso del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol, es para predicar buenas nuevas afuera, para predicar salvación y vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. De este evangelio glorioso está dando testimonio Pedro, Juan, y están hablando las autoridades, hablando del poder de salvación, como dice la palabra del Señor,
que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Entonces, de este poder están dando testimonios ellos. La palabra de Dios se manifiesta en el verso 4. Cuando él está dando testimonio, le echan mano, le ponen en la cárcel, pero muchos de los que habían oído la palabra, por eso digo, es importante predicar la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea, ver un milagro extraordinario que se hace afuera, en la calle, va a traer almas a preguntar por qué, o por medio de quién se hizo esto, y ellos dan testimonio de Cristo. No anuncian una congregación ni un concilio, anuncian el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y seguiré señalando que ese nombre, y en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y escrito está que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Nos manifiesta que estos están dando testimonio. Y acontece, la Biblia dice en el verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Fíjense quiénes son los que se oponen. Amada Iglesia de Cristo, cuando salgas afuera a predicar la palabra, debes entender quiénes son los que se oponen. Quiénes son los que se van a oponer al Evangelio. La Biblia nos manifiesta, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, las autoridades y los que transcribían y conocían el rollo, los que transcribían las escrituras, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, estos hombres que habían juzgado al Señor, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, toda la familia de los sumos sacerdotes, todo eso como un ejército vinieron, se juntaron contra estos apóstoles. La oposición viene de parte de los que conocen la palabra del Señor. De estos religiosos, porque el Evangelio es buenas nuevas. Cuando uno conoce y se encuentra con la luz y conoce lo que el Salvador del mundo ha hecho por nosotros, entonces uno dice, la palabra de Dios nos dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces ocurre en nosotros una conversión. El malo haciendo cosas buenas. Hay un cambio en la vida del hombre. Les voy a decir en esta noche que ellos van a ver que estos humildes pescadores eran siendo utilizados por Dios. Estos humildes hombres del vulgo, sin letras, eran grandemente usados por el Espíritu Santo de Dios para glorificar el nombre de su Hijo. Entonces, los que vienen a oponerse son estas autoridades. Y poniéndolos en medio les preguntaban, ¿con qué potestad? Fíjense, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Y quiero recordarles que en Mateo les dije, Jesús les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. La potestad y la autoridad y el poder recibieron de parte del Señor. Y estas autoridades no entendían ni conocían. No lo entendieron el tiempo de la visitación. Dice la palabra de Dios en el verso 8, y quiero glorificar y exaltar el bendito nombre del Señor Jesucristo, porque este hombre era uno de los 120 que estaban unánimes, esperando la promesa del Señor. En el verso 8 dice la palabra de Dios que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Qué tremendo discurso comienza a dar este hombre, del vulgo. Porque el que está hablando aquí, a través de él, es el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, del bien que hicieron a este hombre, por obra del Espíritu de Dios. Dice, puesto que hoy se nos interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Entonces aquí él comienza a predicar y a decir y a hablar. Porque a la gente no le gusta que tú hagas bien a tu prójimo. Se van a molestar, se van a fastidiar. La iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios, debe recordar siempre lo que está escrito en el libro de Mateo, del 25, del 31 al 46, cuando dice el Señor que cuando Él venga en su gloria, va a juzgar a todas las naciones. Y vamos a comparecer ante Él, y Él va a separar las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado desde la fundación del mundo para vosotros. Y ahí va a comenzar a decir, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me diste vestido, me vestiste, estuve sediento, me diste de beber, estuve enfermo, viniste a mí, estuve en la cárcel y me visitaste, fui extranjero y me hospedaste. Va a comenzar a decir todas las cosas que el hombre de Dios debe hacer. No digo la congregación, el hombre individualmente, cada piedra viva tiene que hacer. Y a su nombre sea la gloria. Dice la palabra de Dios, el 9, quiero recalcar, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notoria a todos vosotros, dice la palabra de Dios, y a todo el pueblo de Israel, que han venido, porque ha venido el pueblo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre que está en vuestra presencia, sano. Está hablándoles, les está diciendo a todo el pueblo, ¿cómo sería la unción del Espíritu de Dios en este hombre? Que estaba hablando a una multitud, de los cuales se convirtieron 5,000. ¿Cómo sería la unción de este hombre? Pero después cuando le interrogan, él va a volver a hablar acerca de quién había hecho este milagro. Y por ese nombre, ese hombre estaba sano delante de los ojos de ellos. ¿Cuántos de nosotros damos testimonio del nombre bendito del Señor Jesucristo cuando hace un milagro? Retírese, ore nada más. Y no espere que le den las gracias, que le den la gloria al Señor, es lo que debe uno hacer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y aquí dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los que no aceptaron, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí dice capítulo 4, verso 11 que le estoy leyendo. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y si uno lee la palabra de Dios, busca las escrituras, Pedro había sido instruido por el verbo, y el verbo les estaba instruyendo de tal manera que ellos usaban la bendita palabra de Dios. En el capítulo 118 del libro de Salmos, en el verso 22, Salmo 118, verso 22, dice la Biblia lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, dice el Señor en su palabra. ¿Cómo es posible que un pescador esté predicando a las autoridades espirituales? ¿Cómo era posible? Pero en el reino de los cielos, hermano amado, ocurren cosas gloriosas. Porque el que se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, ese recibirá la bendición para poder predicar a los príncipes de su pueblo. Y les está recordando a estos sacerdotes que habían venido. Les está diciendo, ¿sabe qué? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y les dice, en el verso 12, y en ningún otro hay salvación,
No vayas a pensar que por los sacrificios que estás haciendo tú te van a perdonar los pecados. Ya no. Ahora les está hablando del nombre bendito del Señor Jesucristo. Les está diciendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de todos los hombres en el cual podamos ser salvos, dice el Señor en su palabra. Qué tremendo predicador este hombre, transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque nos dice la Escritura en el verso 8, dice que estaba Pedro lleno del Espíritu Santo. Ya no era él, era el Señor en él, y a su nombre sea la gloria. Eso es lo que debe ocurrir en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos, para que el mundo escuche buenas noticias, para que nosotros vayamos a predicar, a glorificar y exaltar el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret, llamando a las almas al arrepentimiento, presentando la obra de misericordia en la persona de Cristo Jesús al mundo, para que el mundo se vuelva de su mal camino. Amados hermanos, vamos a ir terminando. Verso 13 dice la palabra de Dios: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, viendo la valentía de estos hombres, y a su nombre sea la gloria. Viendo el denuedo, la valentía de estos hombres, de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, o sea, el pueblo conocía que estos hombres no eran instruidos, no habían sido instruidos, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, del pueblo, se maravillaban, dice la palabra de Dios, y les reconocían que habían estado con Jesús. Por la forma como hablas, cómo predicas, cómo anuncias la palabra de Dios, te reconocerán si realmente has estado con el Señor Jesucristo o estás con el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Se oponían, pero no podían decir nada, porque el mismo Señor se encarga de glorificar el nombre bendito de su Hijo y tapar la boca de los leones y librar a sus hijos de las garras del oso. Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Esta es la forma como se debe predicar y anunciar, leyendo la palabra de Dios, anunciando lo que el Señor Jesucristo hace a través de los tiempos antiguos, a través de sus siervos, de sus amigos como Abraham, como Enoc, que caminaron con él, que glorificaron el nombre del Señor Jesucristo, que les creían sin verlo, y los profetas que recibían de parte del Señor, que anunciaban los padecimientos de Jesucristo, y los apóstoles que disfrutaron un tiempo con el verbo de Dios y lo vieron en carne. Entonces ellos dan testimonio de lo que realmente habían sido instruidos y recibidos de parte de Él. Y esa es la forma de glorificar y exaltar el nombre del Señor a través de la predicación de la palabra. El hombre de Dios está lleno en su corazón de la palabra bendita del Señor. Y su vida, su ministerio, no es para que se enaltezca el hombre, sino para que mengüe y crezca el Señor, como lo dijo el más grande de los hombres nacido por vientre de mujer, como es Juan el Bautista. El más grande de todos los profetas. No hay otro más grande que Él. Así lo dice el Señor Jesucristo y yo lo creo. Pero en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, el más pequeño de ellos es mayor que Él. Mira la grandeza. Mira todo lo glorioso que hay arriba. Por eso que el hombre de Dios está lleno de la palabra, para anunciar que realmente este nombre es lo que trae bendición. Y usted y yo podemos ir viendo lo maravilloso y extraordinario que es cuando uno comienza a testificar del Señor. Dice la palabra de Dios, no podían decir nada. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Salgan hace un rato afuera y conferenciaban entre ellos, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando escuchan y vean lo que ellos están dando testimonio acerca del Señor Jesucristo, nadie puede negar lo que está viendo, dice la palabra de Dios. No podemos negarlo, porque señal ha sido hecha, dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra, verso 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos,
notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Y a su nombre sea la gloria. ¿Quién puede negar la luz, hermanos amados? ¿Quién puede negar la misericordia de Dios cuando Él quiere sanar? Pero tenemos que creerle. Cuando usted ore recibiendo el favor de Dios en fe. Cuando yo le pida algo al Señor, tengo que pedirle creyendo que el Señor me está dando de su gracia, de su amor y su misericordia. Ellos daban testimonio. Dice la palabra de Dios. Verso 17. Vamos terminando, amados hermanos, porque es cosa gloriosa esto. Sin embargo, allí confabulan. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarles. Para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en este nombre. O sea, está bien. Esto hicieron, pero ¿sabe qué? Vamos a amenazarles. Vamos a darles una amenaza para que no hablen más en este nombre. Por eso les digo, todo predicador, todo hombre, toda mujer o predicadora que salga a anunciar el Evangelio, tiene que anunciar el nombre bendito del Señor Jesucristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuantas veces sea manifiesta ese nombre en la boca de usted por el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pues se dice la palabra de Dios, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, les amenazaron y dijeron, no vuelvas a hablar ni a enseñar en el nombre del Señor. Y la respuesta divina que viene a través de este hombre, dice la palabra de Dios. Mas Pedro y Juan respondieron, ahí se vuelven ellos, juntos, dice, mas, verso 19, no dice uno solo respondió, sino dice, mas Pedro y Juan respondieron, no dice respondió, respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Verso 20, y quiero ir terminando. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué glorioso es este Evangelio, hermanos amados. Vemos al Señor Jesucristo haciendo cosas maravillosas en el tiempo que Él estuvo enseñando a sus discípulos. Cosas y señales que ningún otro había hecho antes. Porque la Biblia nos manifiesta que si todo lo que hizo el Señor Jesucristo en esos 3 años se hubiera escrito, no cabrían los libros en la tierra. Pero que lo que se ha escrito es para que creas que en su nombre hay salvación y perdón de pecados. Por eso ellos dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Verso 19. Entonces ellos siempre amenazándoles, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermanos, el pueblo mismo se vuelve a favor de estos hombres para que no los toquen. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba, dice la Biblia, glorificando a Dios por lo que se había hecho. Dice el Señor, entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todo el pueblo estaba glorificando a Dios por lo que se había hecho. Y cuando usted y yo salimos a predicar, si salimos a predicar la palabra de Dios, y un alma se arrepiente, debe saber que hay fiesta y gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces la gente va a quedar maravillada cuando vengan a los pies del Señor Jesucristo escuchando el Evangelio, las buenas noticias. Anunciemos a Cristo, que no cese nuestra boca ni se calle de anunciar la bendita palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, ya que el hombre, como les dije anteriormente, ya que el hombre en que había sido hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. ¿Sabe por qué dice milagro de sanidad? Porque este hombre había nacido cojo desde el vientre, de nacimiento era cojo. Y no había cirugía, no había ninguna medicina, ciencia de hombre que podía sanar este cojo de nacimiento. Por eso es el milagro de sanidad. Entonces esa cosa extraordinaria que el hombre no puede hacer, lo hace la mano bendita del Señor.
Por eso habla de milagro de sanidad, y a su nombre sea la gloria. Y permítame leerle los últimos versículos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, vinieron al grupo, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y entonces todos los que estaban juntos y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se estaba cumpliendo esta escritura. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su ungido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Verso 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Le estaban pidiendo más valentía para seguir hablando la palabra bendita del Señor. Mientras extienda tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, lo que ellos estaban pidiendo es denuedo y valentía para que siga predicando la palabra. Mientras extiendas tu mano, dice el Señor, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando dos hombres de Dios glorifican al Señor, todo el pueblo recibe bendición? Aquí dice la palabra de Dios. Y todos que estaban ahí orando, cuando estaban orando congregados, dice que ese lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amados hermanos, ese es el Evangelio bendito del Dios glorioso. Es la forma de predicar el Evangelio. Es la forma de anunciar el Evangelio. Es la forma de glorificar el nombre bendito del Señor Jesucristo en todas las naciones, a todo lugar donde nos lleva, y a ser discípulos del Señor Jesucristo, seguidores del Señor Jesucristo, no del hombre, sino del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos en el Señor. Les ruego que lean la palabra de Dios. Les pido, les digo como un hermano en la fe, lean la palabra de Dios. Porque si leen la palabra de Dios no serán engañados. Si leemos la palabra de Dios, todo lo que escuchemos tendremos que ponerlo en nuestro oído. Y nuestro oído, si es espiritual, va a escuchar lo que es de Dios. Y lo que no es de Dios lo va a desechar. Y nuestros ojos también tienen que acostumbrarse a mirar como mira el Señor, con misericordia, con compasión, para ir y predicar a los perdidos. La iglesia del Señor Jesucristo será edificada en un fundamento llamado Cristo, y Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y los salvos en el Señor Jesucristo tienen que ser instruidos después con la sana doctrina, porque dice la palabra de Dios, que si no predicamos la sana doctrina, seremos juzgados. Así que, hermanos amados, en esta noche hemos hablado acerca de la palabra bendita del Señor, hemos exaltado el nombre del Señor, y les deseo que mañana sigan leyendo la palabra, y los que se van a congregar, háganlo en el amor del Señor Jesucristo. Háganlo en el amor del Señor Jesucristo, que nosotros estaremos trabajando, la sierva y yo, en la viña del Señor el día de mañana también, y nos vemos el próximo martes, si así Dios lo permite. Lean la palabra, oren, ayunen, clamen a nuestro Dios, den testimonio que realmente, como dice la Escritura, que están con el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Shalom.